Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Bueno, pues hoy no tenemos a Albert Gaitán, hoy tenemos también a un amigo suyo, no solo amigo mío, y ya os contará un poquito más Albert la próxima vez que lo tengamos por aquí. Hoy tenemos a Jaime Juanas, también de Madrid, estuvo trabajando allí con Albert, ya nos dirá él un poquito y el próximo día Albert también que nos cuente más. Así que yo lo presento, va a hacer un poco una introducción de dónde ha estado trabajando, si nos quiere que también que nos cuente de qué y por cuánto tiempo conoce a Albert y empezamos a hablar un poquito de fútbol base. Jaime, primero de todo, gracias. Gracias, como ya te he dicho antes, por el hachazo, porque no hemos podido cuadrar Albert y yo, pero tu experiencia creo que también va a ayudar y mucho. ¿Cómo estás? Bien, bien, nada. Gracias a ti, Jolín, por pensar que algo de lo que hemos vivido pueda servirle a la gente para conocer nuevas cosas y capaz de que también sirve para que no cometan los mismos errores como hemos cometido algunos en el pasado. Oye, antes de arrancar ya con el fútbol, tu relación con Albert, porque Albert me lo dijo, creo que vio una foto tuya y mía y me dijo, hostia, está Jaime por ahí, dale saludos. También me pasó un Sí. corte de vídeo, de un vídeo de YouTube de vosotros dos, creo que en su canal o algo de eso cuando tenía, de qué lo conoces, cómo lo conocéis, cuál es vuestra relación. Pues mira, yo he tenido siempre, bueno, durante muchos años he tenido buena relación con la Fundación Real Madrid y he colaborado con ellos en algunas cosas y yo había dejado de trabajar en España en fútbol porque me marché unos meses al extranjero con un proyecto de la Fundación y a la vuelta, que era aproximadamente al final del año 2018, creo que es esto, 2017, un amigo mío entró de manager general en un club en el que Albert estaba trabajando de entrenador. Y bueno, él, pues como ya le conocerá la gente y tú también, pues es un chico joven, con inquietudes, con ganas de hacer cosas chulas. Sí. Pues rápido vimos que nos entendíamos bien, hablamos de determinadas cosas, yo seguía a todos los equipos y ayudaba un poco en el proceso de entrenamiento de los equipos de la base y bueno, uno de los equipos era el Infantil A que entrenaba Albert y ahí hicimos migas. Bueno, pues eso respecto a Albert y ahora tu carrera, has dicho que ya habías estado en la Fundación Real Madrid, porque os digo que ahora está Mm. aquí en Shanghai, también en la Fundación Real Madrid, pero ese creo que va a ser para el próximo hachazo, que nos cuentes un poquito la próxima vez que vengas cómo funcionan esos clubes aquí o lo que traen, porque sí que es cierto que el proyecto del Madrid creo que es bastante diferente al del Barça o incluso al del Español y algunos otros clubes, pero ¿cuál ha sido tu Mm. experiencia en China hasta ahora? Y sobre todo, pues si has estado en cantera profesional, nos centraremos por ahí. Sí, bueno, yo llegué a China en mayo del año 2019, sí, 4 de mayo de 2019. Vine para el proyecto de Evergrande, de Guangzhou Evergrande, que bueno, tenían un club profesional, seguramente gracias a una gran inversión, el más laureado de Asia en los últimos años, sobre todo de China. Y bueno, tenían una escuela que estaban intentando desarrollar desde hacía varios años con la Fundación Real Madrid y en ese proceso de formación de los chicos, pues querían empezar una nueva etapa de niños muy peques y nos contrataron a varios entrenadores y bueno, yo llegué en mayo de 2019, estuve hasta enero del 2020, pues que ahí llegó la pandemia y coincidiendo con la pandemia coincidió que el contrato de Fundación Real Madrid con Evergrande se terminaba. Entonces, bueno, yo ya estaba aquí en China, llegó la pandemia y es cierto que ahí surgieron oportunidades de trabajo para muchos entrenadores extranjeros porque hacían falta para competiciones de clubes semiprofesionales, para clubes profesionales. Y bueno, pues la suerte es que me pilló aquí, que estaba dentro del país y me salió la oportunidad de ir a Nanjing, un equipo que por aquel entonces estaba en la Chinese League 2, que es lo que para nosotros sería ahora la primera red en España. Y bueno, ahí estuvimos una temporada que fue competición burbuja y todo esto. Y ahora desde hace unos meses, como bien sabes, pues por Shanghai con la Al, fundación de nuevo. algunos tuvimos, en ese momento, quizá algunos desde España podrían decir que era una desgracia el quedarnos por aquí, pero el habernos quedado aquí durante ese tiempo ahora hace que estemos mejor que casi que lo esperado en ningún momento. Pero de Sí. Evergrande nos vamos a parar ahí, porque ahí sí que tengo varias preguntas.
Sé que erais varios españoles en ese momento, ¿verdad? Entrenando, no solo tú. O sea, Muchos, era casi una muchos. cantera de entrenadores españoles que además, tú ya has dicho que diste el salto a un fútbol semiprofesional, profesional, pero no fuiste el único. O sea, hubo varios entrenadores españoles que saltaron también a partir de ahí. Sí. Sí, cuando yo llego, igual me equivoco en el número, pero creo que entre dirección, preparación física, fisioterapia y entrenadores, scouting también había, estábamos cerca de 30 españoles. Creo recordar que éramos 27 españoles viviendo en la escuela. Luego la parte del club también tenía entrenadores españoles. Recuerdo que por aquel entonces estaba Alberto Toril, el que ahora entrena al Real Madrid femenino, al primer equipo, estaba entrenando el U19 creo, y luego había otros dos españoles, Víctor Torres Mestre con Roberto Rojas, que estaban en el U17. Pero eso era la parte del club que estaba como en la ciudad, en Guangzhou, y nosotros, la parte cantera, estábamos en la escuela, que es donde te digo que, si no recuerdo mal, si entre 25 y 30 era más o menos el número total de españoles. Y ahí una vez ya pasando a la hora de trabajar, estábamos hablando anteriormente, Albert y yo, cómo es el trabajo de un entrenador en una academia, que siendo Mm. honestos, muy poco, o sea, muy poco, trabajas 2, 3 horas al día, sí que es verdad que el fin de semana quizá un poquito más pues con esos recreacionales, porque los niños tienen más tiempo y demás, pero cómo es el día a día, sin contar todavía torneos, competición y demás, sino cómo es el día a día del entrenador en un club ya profesional, porque aunque sea cantera, esa gente ya, pues digamos que en España equivale al Real Madrid, al Barça y demás, entonces ya es trabajo, no voy a, bueno, sí, más serio, pero imagino que le dedicáis muchas más horas que a las que le dedicábamos los entrenadores de academias, que al final son 2 o 3 horas al día. Sí, además, Iván, aquí hay la gran diferencia que tenía esta escuela con el resto de academias, clubes o canteras que pueda conocer la gente, es que nosotros vivíamos en una especie de Hogwarts que le llamaban los chinos. Era una ciudad deportiva que estaba a, creo que eran 25 kilómetros de la ciudad más cercana, o sea, vivíamos en mitad de la selva, en una especie de, no sé cómo decirte, un oasis de fútbol. De hecho, según entrabas, lo primero que veías era el libro Guinness Record del mundo porque era la ciudad deportiva más grande del mundo. O sea, para que te hagas una idea, había 48 campos de fútbol allí. Tenías que coger la bicicleta para ir a entrenar porque, claro, los desplazamientos eran descomunales. Entonces, los niños estaban allí. Al estar allí, el programa que desarrollaron eh, mezclaba mucho las clases escolares, como así dijéramos, con las clases de fútbol. Entonces, bueno, es verdad que cuando yo llegué, el nivel competitivo al que se había llegado era incluso excesivo, o por lo menos sí muy alto, y los niños entrenaban, yo por ejemplo entrenaba en el año 2019 un equipo de año 2010, lo que en España sería Benjamín de primer, segundo año aproximadamente, y nosotros teníamos varios días de la semana doble sesión de entrenamiento, o sea que sí que el enfoque de una academia se nos tiene que desvirtuar un poco porque ahí era prácticamente tratar a los niños como profesionales y era un poco el entrenador el que con sus mañas tenía que intentar que no sintieran esa presión ni esa sensación de que estaban entrenando tanto. Pero es que aquí lo hemos visto todos, ellos tienen en mente que más es mejor y que menos es Mm. peor. Y por eso lo que tú dices, ¿no? Que hasta un niño, un Benjamín, es que eso también lo habíamos hablado con Albert, que empujar tanto a los niños, obviamente, y eso es ya no solo en el fútbol, es que en cualquier cosa, en pintura, en música, lo que sea, lo que le puede llevar a hacer es a que el niño al final se frustre y diga, hasta aquí hemos llegado. Pero claro, aquí sí que es diferente por toda la competencia que hay. Y que claro, ver a un niño de 8 10 años haciendo doble sesión, mi pregunta ahí es, ¿también llevaban este nivel de profesionalismo en niños pequeños a tipo, no sé, descanso, dieta, recuperación y demás? ¿O eso ya se lo saltaban y dicen, bueno, son niños que corran, que todo vale? Sea, realmente nosotros teníamos la suerte de que teníamos cierta libertad a la hora de la organización de los entrenamientos. Entonces, es cierto que, pues había equipos que a lo mejor de más avanzada edad o cerca de situaciones de torneos nacionales o de momentos importantes de a nivel externo, no a nivel escuela, que lo gestionan de otra manera. Pero nosotros, por ejemplo, como eran niños tan pequeños, utilizábamos mucho los recursos que teníamos en la escuela. En la escuela teníamos mucha pista polideportiva, teníamos
piscinas, teníamos canchas como jaulas, lo llamábamos, que eran canchas con pared para poder jugar con los niños, y hacíamos mucho multideporte, mucho tema de agilidad, coordinación, que tuvieran entrenamientos deportivos, sí, pero no tanto entrenamiento de fútbol, porque si no, lo que dices, al final cada entrenamiento se convierte uno más y acaban aborreciendo el deporte. Y las competiciones, porque de aquí ahora me surge una pregunta, decís que estabais fuera de sí, yo he visto fotos y demás, y sí que es cierto que la ciudad deportiva, primero, que es enorme, como bien dices, y segundo, que está en casi la nada. Entonces, los niños, ¿cuándo veían a sus padres? ¿O cuándo ven a sus padres? Porque siguen allí algunos, obviamente. Claro, o sea, allí es cierto como que de lunes a viernes Mm, eh, los niños dormían allí dentro de la escuela y era de alguna manera lo que para nosotros sería como un colegio interno. mm, Sí es verdad que cuando acababan las clases por la tarde, pues si los papás tenían la facilidad de desplazarse a vivir cerca de ellos, pues por temas de poder trabajar, que aquí ya sabes que el tema sí, del teléfono, prácticamente la mitad del país trabaja con el teléfono en la mano, sí, no necesitan estar en un sitio, y si no, las categorías muy pequeñas, salvo que tuvieran torneos por el país, los sábados jugábamos partido de liga interna, porque teníamos tantísimos equipos que podíamos disputar liga entre nosotros, y una vez que se terminaba la liga, el sábado a mediodía, los niños, si sus padres estaban cerca o venían a recogerles, hasta el domingo por la noche podían pasar ese tiempo con las familias. Cierto es, y tampoco te quiero mentir, que había niños que venían de ciudades muy lejanas, que la claro. familia a lo mejor no tenía los recursos como para poder acercarse cada semana en un avión a verles, y ahí no quedaba más que las nuevas tecnologías y el cariño de los entrenadores para intentar sustituir la falta de afecto de sus padres que no podían estar cerca de ellos. Esas historias a veces nos las han contado pues no sé, de jugadores ahora de la edad pues nuestra, Messi y demás, de cuando eran pequeños, que igual sí que tenían que viajar, pero bueno, al final estaban en la Masía o donde fuese, yendo bien, y luego sí que es verdad que los padres se podían acercar, pero eso, o sea, a nosotros nos queda lejos en cuanto al tiempo, que siga pasando hoy, lo que pasa es que hay Sí. que tener en cuenta pues que solo China es más grande que Europa. Entonces, claro, imagínate un padre que viva en Portugal, tener que ir a ver al niño a Letonia o Lituania, o sea, el viaje es tremendo. Luego, a los niños esos cómo se les selecciona, porque como decimos, el país es enorme y cómo tú puedes tener controlados a niños prácticamente de cualquier provincia de China. Igual que decíamos que la escuela, o sea, la situación nuestra para entrenar era especial porque los niños estaban dentro de la escuela, también la gente que no conozca la academia o la escuela de Evergrande tiene que saber que seguramente haya sido la academia, cantera o escuela del mundo con mayor capacidad económica durante muchos años. O sea, los recursos que gestionaba ese proyecto eran infinitos, casi te diría. Mm, Entonces, bueno, es verdad que había lo que ellos llamaban como sedes o reclutamientos, lo llamaban, que eran, bueno, ciudades a lo largo de todo el país en los que Evergrande firmaba un convenio con ellos, y mm. había entrenadores formados por Evergrande que estaban un poco encargados de captar niños alrededor de esta ciudad. Y luego había procesos de selección habitualmente en verano que eran tremendos. O sea, yo recuerdo que esa edad para la que yo llego, que yo llegué en mayo, era formación de cero de los equipos. O sea, no es que vinieran de abajo niños y ya sueles ir mejorándolos. Entonces había que empezar de cero y había que empezar aproximadamente con entre 100 y 150 niños en plantillas. ¿Para Entonces nos esperarte venían cuántos? allí a la... O sea, realmente nosotros hacíamos como 6 o 7 equipos Ah, de vale. 15 niños o así, Mm, pero claro, luego iban subiendo y la selección iba dejando a los que iba dejando. mm, Pero eso, venían niños creo que eran cada 4 días, pasaban 4 días allí en la escuela, que se les costeaba todo. Los niños por las mañanas jugábamos partidos con todos los niños que llevaban su peto con un dorsal y teníamos que hacer una evaluación técnico-táctica de ellos varios días. Si teníamos alguna duda con algún niño por la tarde, lo podíamos llamar a entrenamientos con los chicos de un año más que ya estaban en la escuela para ver qué tal estaban. Y luego por las tardes les hacían otro tipo de pruebas. Pues había pruebas algunas físicas, otras a nivel académico.
estas pruebas de crecimiento que se espera del niño en cuanto a altura y tamaño de cara al futuro. Y durante esos 4 días tú valorabas a los niños y después hacíamos una reunión en la que un poco hablábamos de cada niño, de los que considerábamos más potencialmente entrenables, no que en ese momento tuvieran mayor rendimiento, sino los que veíamos mayor potencial, pues les apuntábamos y a veces volvían si queríamos verles otra vez o si Mm. teníamos claro que era un niño que queríamos incorporar a la escuela, pues se le comunicaba a la familia y después del verano, en septiembre, los niños, además recuerdo como si fuera hoy, el día que llegaron todos los niños a la escuela, pues se incorporaron, imagínate, 100 mosquitos de 8 9 Sí. 10 años Oh. allí metidos en las casas, en las habitaciones, en las clases y a empezar de cero el proyecto con ellos. Pero es verdad que nosotros teníamos mucha suerte y luego cuando ibas siendo un poquito más mayor y viajabas a torneos, prácticamente el jugador bueno que veías en otros lados lo podías incorporar. Yo tengo, pues, ahora me lo has confirmado, de hecho, yo tenía, bueno, no por mí, sino una anécdota en la academia que yo estaba hace 2, 3 años, que era un equipo más o menos también seleccionado dentro de lo que cabe de toda China, porque el jefe de esa academia es representante de jugadores de primera división, de la Superliga China, y venían niños, pues sí que de toda China porque él tenía contactos. Y fueron una vez a jugar un torneo a la ciudad deportiva de Evergrande y me contó el entrenador español, amigo mío, que a 2 de los jugadores no los cogían por lo que tú dices, porque le hacían las pruebas físicas de lo que se espera en el futuro y decían que ese niño no iba a crecer más de, no sé, 1,67 m, 1,68 m y que entonces no les valía. Yo pensaba que eso se lo habían inventado como excusa, pero me acabas de confirmar que no, que es verdad. No, no, esto me parece que lo hacían a través de un hueso de la muñeca. Sí, Además, no te miento, era la prueba del hueso. sí, Y sí, 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 algo así me dijeron, mu- sí. muchos niños como, oye, este niño es excelente y a lo mejor te decían, ya, pero es que en la prueba del hueso ha dado que va a medir solo 1,78. Ya, pero es que es excelente. Entonces, bueno, esa diferencia cultural en ese tipo de reuniones nos llevaba a discusiones largas, pero sí, sí, ya sabes tú que la cuestión numérica aquí es muy importante y si el Sí. niño, por ejemplo, portero, recuerdo, si la prueba del hueso decía que no iba a medir más de 1,85, daba igual que parase o que no se firmaba. Que tú imagínate al Barça yendo cuando fue a Argentina por Messi a hacerle la prueba de la muñeca y que digan, ah, es que verás, es que no va a subir del 1,70 m, pues fuera. Y ya está. O sea, que cuánta gente habrán Bueno, perdido por, sí, por... y son los casos que seguramente más nos choquen a nosotros, pero ellos está tan interiorizado Sí, que, qué pero, bueno. pero ¿por qué? Si es que tienen que ser grandes o tienen que, recuerdo que con las pruebas físicas, es que una de las pruebas físicas que tenía era de flexibilidad, ¿no? Es que no llega a no sé cuánto metiendo las manos por debajo de las piernas Sí, hacia eso atrás. lo hacía desde pequeño. Ya, pero es que llega al campo y es capaz de solventar situaciones que la mayoría no. Ya, pero los números es que no llega al... Bueno, pues nada, pues a discutir, Y a discutir. una última antes de ir a lo de las competiciones y ya te dejo porque sé que tienes lío. Yo tengo Tranquilo, entendido, y tranquilo. eso lo tengo entendido por el Senhua, pero no por nuestros amigos que están ahora, sino por nuestros amigos también que ya no están. Eh, ¿Qué pasa? A lo mejor en el Evergrande es diferente. ¿Qué pasa si el niño entra en la academia, como has dicho, 8, 9, 10 años? Perfecto. Él sigue en la academia año tras año, llega a los 16, 17 y piensa que aquí, si ha estado 5 o 6 años en la academia del Evergrande, él ha cambiado todo su plan de estudio, toda su vida y lo ha focalizado todo a ser futbolista, tanto él como la familia. Y si luego con 16, cuando tienes que hacer la selección del U17 no te vale, ¿qué pasa con ese niño? Quizá en el Evergrande, al ser tan grande, pues seguramente tenga espacio, quizá, o en ese momento, pues cabría en el Senhua, cabría en el Port, cabría en otro. Pero es que yo lo sé porque a mí me contaron la anécdota de un niño, sub-16, sub-17, aquí en el Senhua, que le dijeron a los padres, pues ya no vale. Y claro, la madre destrozada porque dice, bueno, ¿y ahora mi hijo qué hace? Porque se ha pasado aquí toda la vida, su plan de estudio es diferente al resto, ¿y ahora qué? O sea, el niño qué, ahora va a ser un Shifu, o sea, conductor de taxi aquí o un delivery o algo de eso, o cómo. ¿Allí qué pasaba? O sea, si el niño ya no lo querías en cadete juvenil, ¿qué? Sí, sí que he de reconocer, también es cierto que el plan de estudios quizás sea la diferencia, pero realmente pensemos en las canteras o
los lugares más profesionales llamados de España, qué pasa con el jugador del Juvenil B del Madrid al que le van a decir que no hoy y que a lo mejor ha dejado de estudiar el bachillerato porque el Juvenil B del Madrid entrena por la mañana. Te digo, el Madrid, el Sí, Villarreal, o sea, sí. sí que es cierto que aquí es una competitividad, como tú decías antes muy bien, tan alta que en cualquier momento un niño se sale de la rueda, que diríamos los entrenadores, y ¿ahora qué? Pero sí que ahí he de decirte que yo me consta que en Evergrande, como te decía antes, había varios equipos por cada edad y Ujú. echar a un niño yo nunca lo he visto. No sé si ha pasado antes Sí, de que yo llegase, pero durante mi estancia allí sí que a lo mejor pues te relegaban al equipo más bajo de la edad. sí. Pues imagínate, si tu edad de nacimiento, allí llamamos a los equipos por el año de nacimiento, ¿no? Pues yo entrenaba el 2010-2, que era el B, y otro español llevaba el 2010-1. Pues imagínate, si eras mayor, eras de 2004, que ya estás ahí llegando casi a juvenil y no valías, pues te ibas al 2004-3 o al 2004-4 hasta Mm, que terminaba los estudios básicos, y cuando terminaba los estudios básicos y tenías que dar el salto a la cantera, que es ujú. lo que te decía, que vivían en la ciudad, ahí sí Sí, había un filtro mayor. claro. Pero Es Evergrande más es cierto grande. que mientras yo vi allí, Ujú. eh, este niño fuera no lo he visto como tal. Sí que es cierto que cuando los papás, las mamás o las familias veían que el niño salía de los primeros equipos, pues ya sabían para lo que iba. Entonces, muchas Sí, veces sí, las ya me- propias familias eran las que intentaban liberar la situación. Vale. Y el tema competiciones, ya para ir cerrando, que este creo que también va a dar de sí, porque como has dicho, teníais ligas internas, imagino que habría torneos, pero no torneos como ligas, sino torneos, luego ya ligas y demás. ¿Cómo se distribuían? ¿Cómo se distribuyen a día de hoy? O sea, al no estar nosotros en ninguna ciudad, tú sabes que, por ejemplo, ahora que nosotros vivimos en Shanghai, Shanghai tiene como su liga, ¿no? Sí, Y los clubes, o academias sí. o equipos que se quieren inscribir en la liga juegan la liga de Shanghai. Al Mm, nosotros no estar en ninguna ciudad o estar cerca de una ciudad pequeña que no tenía nivel para competir con Evergrande, mm, nosotros jugamos liga interna los sábados entre nosotros. ujú, Empezaba el año y jugabas con los de equipos de tu edad. Si quedabas entre los dos o tres primeros, hacías una segunda liga en la que jugabas con los equipos de un año más. Si quedabas entre los dos o tres últimos, entrabas en otra liga en la que jugabas con los de un año menos, de manera que la competición seguía, pero tenías estímulos diferentes. Luego, si tú querías durante la semana, pues jugar contra equipos mayores o inferiores en sí. cuanto a edad, pues te lo permitían. Y luego sí que nosotros viajábamos, porque entiendo que hay muchos clubes, pues yo que sé, Shandong Luneng, Fully, el propio Shenhua, que a lo mejor no tienen el estímulo competitivo suficiente en las ligas de sus ciudades. Entonces, es verdad que con los peques, 2, 3, 4 torneos al año teníamos, de una semana o 10 días. Recuerdo que había una competición que la llamaban la Nanyue Cup en aquel momento, que jugábamos como Lucky Star de Shanghai, jugaba Shandong Luneng, jugaba, me parece que era Fully y nosotros. Entonces lo que hacían es que una semana de cada, no, era Fully en Meicho, era Mm, en Meicho, Hakka. Y lo que hacíamos es que una semana de, pues imagínate, cada 2, 3 meses hacíamos una semana en la sede de uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, venían a Evergrande esos equipos y hacíamos un torneo. 2, 3 equipos de Evergrande con 2, 3 equipos de Nulen, 2, 3 equipos de Meicho Hakka y 2, 3 equipos de Lucky Star. Y ujú, después, pues vamos a Meicho y jugamos sí. ese mismo torneo allí, de manera que tenías un tiempo de trabajo en la escuela con los niños estudiando y trabajando con liga interna y entrenamientos, y después tenías el estímulo competitivo que Mm. niños tan pequeños sobre todo nos servía casi más para educar en la competición que más Sí. allá de jugar para ganar o para perder o para lo que fuera. Claro, es que eso ya lo hablaremos más adelante, a ver si podemos traer a uno de los del Shanghai que nos diga un poco lo de la competición regular, digamos en este caso, como estabas hablando antes, de la Liga de Shanghai y demás, pero me lo decía Albert el otro día, dice, tenemos que hablar de las competiciones en China porque creo que es un poquito el debe todavía, incluso para las canteras profesionales, porque al final en España sí que primero lo de la calle, que muchos hemos aprendido allí, pero luego al final si tú no compites semana tras semana, también se hace un poquito duro y cuesta que el nivel acabe subiendo. El nivel técnico no, pero el nivel táctico al final, pues si juegas una vez, como tú decías, cada 2 o 3 meses, pues claro, al final llega un momento que ahí hay un pequeño corte que te dicen, yo qué sé, Japón, Corea, sí que te pasan y aquí se estancan un poquito.
más o menos, ¿no? El tema es que, como tú decías antes, aquí tenemos el hándicap de las distancias. En un país tan grande, encontrar equipos de nivel alto cerca de donde estás tú, Mm, en un proceso tan lento de mejora del fútbol es complicado. Entonces, claro, tú dices, bien, vamos a hacer una liga nacional con los 15 mejores equipos o que no, como un poco como la Youth League, sí, los 10 equipos, los equipos que están jugando que jueguen. Bien, pero es que tú metas a niños, yo qué sé, imagínate eso, niños de 8, 9, 10 años, un avión de 8 horas o 7 horas para jugar, o un tren de 20 horas para jugar y volver al día siguiente. mm, Yo creo que necesitan más tiempo para mejorar muchos jugadores, porque ahora están mejorando solo unos pocos, y cuando muchos jugadores mejoren, habrá mejores competiciones. Pero ahora mismo es lo que te digo, efectivamente es un debe, pero que creo que tiene difícil solución. sí, porque además luego está ya el otro hándicap de la diferencia que hay tan grande, más o menos, entre el club profesional y la academia. O sea, no es como en España que tenemos divisiones y al final, pues si asciendes, el salto no es tan grande. Aquí es bastante grande. O sea, ya puedes tener un equipo muy bueno en una academia que se va a ir a enfrentar al San Juan, al Port, incluso al Lucky Star, que no, o sea, no. Es como un equipo de pueblo que vaya a jugar Y, contra y el que Madrid. luego, Entonces, y que luego aquí hay estas cosas de política, mm, de que llega el torneo de las escuelas de la provincia de Anhui y el niño que has fichado tú de la ciudad para tu academia o para tu club o para no sé qué, tiene que volver a jugar con su colegio porque es un torneo muy importante para la escuela, para ganar buena fama y entonces, claro, y por ejemplo, te llega un momento de una competición y dos, tres niños no van a estar porque se tienen que ir a jugar a otro sitio, entrenan con otra dinámica, el proceso cambia y pierde calidad. eso va a ser difícil. Bueno, pues Jaime, que muchas gracias por haber acudido en mi ayuda en ese último momento. Que nos vemos ahora Nada, cuando regreses a Shanghai, que ya regresas, estamos grabando esto el jueves, regresas mañana, viernes, me has dicho. Así que por eso ahí es. estaremos y que, por lo dicho, que muchas gracias, un enorme abrazo y que termine bien los días que te quedan por allí. Nada, gracias a ti y lo dicho, cualquier cosa en la que podamos ayudar, ya sabéis que contáis con mi sí. Vale, pues muchas gracias. Y a los demás, nos vemos la próxima Nos vemos. semana, ya seguramente con Albert y que algún día vais a tener las dos caras aquí juntitas, a los dos amigos que se encuentren hablando de fútbol. Nos vemos en el siguiente.